Entonces, por empezar un poquitín con la jornada, simplemente, pues bueno, hemos planteado el formato que hemos planteado ha sido de un pequeño taller, ¿vale? Pensamos que era momento de abrir la información de los avances que estamos haciendo en el mundo de la industrialización, y nos ha parecido que lo más bonito es ver las cosas no en un plan teórico, sino llevarlos a la práctica. Vale, muchos de los que estáis aquí y de la gente que vendrá en el grupo posterior ya sois conocedores de la tecnología de la que vamos a hablar, que es la medición sin contacto, ¿vale? Estamos hablando de medición óptica a pie de máquina, un taller, pero bueno, pues le hemos intentado dar un nuevo enfoque, más que un nuevo enfoque, de alguna manera enriquecer lo que es el conocimiento que teníamos hasta ahora del trabajo con estas tecnologías, ¿no? Entonces, lo que vamos a presentar es un ejemplo de una minicélula automática compuesta por un entorno CNC que lleva un control numérico, en este caso es un control FANUC, ya los expertos nos explicarán después un poco más los detalles de modelos, etcétera, y luego tendremos un sistema de medición, vamos a llamarlo un sistema neutro universal de medición de piezas de revolución, ¿vale? Entonces, el objetivo, aquí estáis mucha gente que venís de la industria, pero también estáis gente del mundo de la enseñanza, y el objetivo es, bueno, tanto en nuestro día a día a pie de máquina, como en la cultura que tenemos que transmitir a la gente que luego se va a encargar de liderar y de utilizar estos sistemas en la industria, en la vida real, pues que es posible trabajar con el concepto de producir 0 piezas malas. Y eso es un poquitín en lo que va a ser el objetivo de esta jornada que hemos llamado, de este taller que hemos llamado medición automática a pie de máquina y compensación automática en torno CNC. Hemos querido ser muy escuetos en el mensaje, ¿vale? Lo que vamos a ver es eso. No vamos a hablar ni de máquinas de 5 ejes, ni de medición dentro de máquinas, estamos en un sistema exterior, pero el mensaje es qué es posible hacer con ese sistema exterior, ¿vale? Bueno, nosotros en Metrología Sariki llevamos ya más de 15 años haciendo un cambio cultural importante y que para nosotros supuso el decir, bueno, nosotros somos proveedores de sistemas de medición, ¿vale? Tridimensionales, perfilómetros, máquinas de visión por procesamiento de imágenes, pero son sistemas que siempre han estado relacionados pues un poco con el departamento de calidad, con la bata blanca, y este es el de metrología, y este es el que mide y este es el que me dice si está bien o está mal. Nosotros estamos llevamos ya 15 años que hemos roto con estamos intentando romper, lo hemos conseguido en gran manera, pero bueno, lo otro no desaparece, por supuesto. Pero sí que los componentes de metrología sean una herramienta más, no del departamento de calidad o de metrología, que también, sino del departamento de producción. O sea, igual que tenemos herramientas de corte, cualquier otra cosa que ahora no se me ocurre deciros, pues también tenemos sistemas para saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que podemos actuar donde se produce la información en el momento que se produce, recabando esa información. Si hay un problema, lo detectamos en el momento y no es metrología que lo detecta, sino es producción como tal, ¿no? En ese sentido, hemos implementado todo tipo de tecnología. Estamos desde máquinas tridimensionales, rugosímetros, perfilómetros, sistemas de escaneado e incluso sistemas Vichy. Vale, sistema Vichy os explicaremos un poquitín después porque no todos conocéis esta tecnología, ¿vale? Entonces, en ese sentido hablaremos. Pero lo que estábamos haciendo, normalmente lo que hacemos es, nosotros somos un poquitín quienes decimos si la pieza está bien o está mal, emitimos incluso, hacemos las verificaciones y emitimos, vamos a decir de alguna manera, hacemos de juez para decir esta pieza o está mal, podemos exportar los resultados numéricos y normalmente nos quedamos ahí. Luego son los integradores quienes cogen esos resultados y en base a esos resultados toman las decisiones y hacen las compensaciones que procedan en su momento, ¿de acuerdo? Pero digamos que Vichy Vision es un fabricante de sistemas, como os he comentado antes, son para verificación de piezas de revolución. La característica es que son verificaciones
muy rápidas, en tiempos de segundos y con unas precisiones muy altas. Y ahora ha desarrollado un programa que es el Toolware Compensation. Vale, esta es la madre del cordero y lo que nos ha traído aquí y que ha propiciado que podamos estar aquí ahora, ¿vale? Entonces, lo que nos permite es, en función de los resultados que obtenemos en la medición, mediante este software Toolware Compensation es posible desarrollar una comunicación directa con el control numérico de la máquina. ¿De acuerdo? Es decir, es Michi quien le va a decir al control de la máquina lo que tiene que hacer para que la siguiente pieza salga buena, evidentemente. ¿Vale? ¿Qué correcciones son necesarias? ¿Vale? Entonces, en este sentido, me vais a permitir que os haga una pequeña introducción a lo que es el mundo Vichy, porque, como decía, muchos conocéis, pero otros no conocéis. Y pensamos que si estáis aquí es porque, al haber oído tornos y verificación, pues os habéis visto identificados de alguna manera con lo que estamos hablando. Bueno, con Vichy Vision es un fabricante, como os comentaba, es un fabricante italiano que llevamos trabajando con ellos desde 2009 y tenemos ya implantadas más de 100 referencias no solo en España, en Portugal también trabajamos, ¿vale? Entonces, Vichy Vision, como característica, digamos que es para verificación de exteriores de la pieza. Cogemos una pieza de revolución y podemos medir todas las variables que existen en la pieza. Incluso podemos hablar de roscas con todos sus parámetros, pero siempre estamos hablando de exteriores. La máquina va a ser capaz de verificar lo que vea, lo que no ve, nos olvidamos. ¿Vale? Esa es un poquitín la idea. Entonces, ¿por qué se crearon estas máquinas y qué objetivo tienen dentro de la industria? Bueno, pues nosotros con esta máquina somos capaces de sustituir un montón de elementos de verificación. Nos cargamos, evidentemente, como captamos una imagen, lo primero que nos cargamos es cargar, un proyector de perfiles. El proyector de perfiles lo que nos hace es nos amplía la imagen y nos permite tomar mediciones sin necesidad de tocar la pieza. Pies de raíz con los que tomemos medidas exteriores, micrómetros, por ejemplo, y muy importante, lo que podemos hacer es hacer verificación también de errores geométricos y de posición. Redondez, salto, coaxialidad, todo este tipo de errores se pueden verificar. ¿Vale? ¿Cuáles son las características de estos sistemas? Son muy rápidos, estamos hablando de verificaciones en tiempos de segundos, y son muy precisos. Podemos abarcar desde pequeños implantes dentales, por ejemplizar lo que estamos diciendo, es decir, piezas de 3 milímetros, 2 milímetros con unos detalles muy pequeños, hasta piezas de 2 metros de longitud, con diámetros desde 0 hasta 180 milímetros. ¿Vale? Entonces, además, muy importante, somos capaces de garantizar y de certificarlo precisiones que van desde una micra en diámetro hasta 4 micras en longitud. Hay una diferencia entre lo que es medición de diámetro con lo que es medición de longitud, ¿vale? Pero estamos hablando de unos valores que son muy precisos, ¿vale? No me sale la palabra, perdón. Entonces, y estas máquinas tienen una característica adicional. Y esa característica adicional es que están preparadas para poder trabajar en ambientes agresivos de taller, ¿vale? Entonces, si veis, un poquito, luego ya nos explicará Mónica mejor cómo es la máquina, qué componentes tiene, cómo mide, etcétera. Pero la idea, básicamente, que os quedéis con dos cosas. El sistema está equipado con compensación automática de temperatura, muy importante si estamos en planta, ¿de acuerdo? Pero es que además, en cada una de las mediciones que realiza, se autocompensa. Vale, los sistemas de verificación, ¿cómo trabajan habitualmente? Tú haces una calibración, vamos a pensar en un micrómetro de exteriores de 0 a 50. Vale, no existe 0 a 50, normalmente suelen ser de 25 a 50, con lo cual utilizamos una cala para patronar y luego a partir de ahí hacemos las mediciones. Pero hasta que no volvemos a poner esa cala, no sabemos si el equipo sigue midiendo bien o mal. En este caso, en la parte oculta de la máquina hay unos patrones de diámetro que, aunque no somos conscientes cada vez que hacemos una verificación, la máquina los mide para calcular el factor de compensación que necesitaría. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos compensación automática de temperatura,
medición muy rápida y una alta repetibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos un poquitín, si somos capaces de medir con precisión y tenemos gran repetibilidad, ya tenemos lo que necesitamos para poder compensar. Si no somos capaces de repetir resultados, ¿en base a qué vamos a compensar? No tiene ningún sentido. Entonces, en esta línea, lo que tenemos es que Vichy, ¿vale? Como sabemos por calibración que nos estamos moviendo en unas repetibilidades muy, muy altas, no os he comentado los datos de repetibilidad, pero estamos hablando en diámetro, la repetibilidad es 0,3 micras y en longitud 1,2 micras, ¿vale? Estamos hablando de una repetibilidad francamente buena. A partir de aquí podremos compensar, ¿vale? Entonces, partiendo de estos resultados, de los resultados de medición, ToolWare Compensation, el nuevo software, lo que hace es calcula los factores de compensación necesarios para que la siguiente pieza, repito, ya sea buena y los envía directamente al control CNC. En principio, esta comunicación, muy importante, se hace vía Profinet o Profibus. Algunos de los que estáis aquí ya hemos hablado un poquitín, nos planteáis pues, que tenéis unos controles que ya tienen unos años, pues si los controles son relativamente antiguos no se va a poder hacer esa comunicación, ¿vale? En principio os comentamos que ToolWare es una herramienta universal. Está pensado para poderse comunicar con cualquier control numérico que nos permita esa comunicación vía Profinet o Profibus, pero en este momento podemos decir que de momento los tornos con los que estamos trabajando, los controles numéricos con los que estamos trabajando son FANUC. El resto tendríamos que ir consultando en cada momento, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos la herramienta, ¿vale? Sabemos, tenemos una máquina que mueve muy bien y tenemos un software que es capaz de compensar. ¿Y qué hacemos en Armería Escola? ¿Por qué estamos aquí ahora? ¿Vale? Esta es un poquitín la clave, ¿no? Bueno, pues tenemos que decir que la relación de Metrología Sariki con Armería Escola se inició hace 35 años, para 36, cuando nació Metrología Sariki, precisamente. Entonces, llevamos muchos años colaborando con ellos e incluso hemos participado en el diseño y puesta en marcha de lo que es el módulo de especialización en metrología, que estamos ya en una 6ª edición, y es un sistema dual. Bueno, pues algunas de las empresas que estáis por aquí, no sé si en este grupo o en el siguiente, ya estáis trabajando con Armería Escola en el sentido de trabajar con alumnos, con partidos, etcétera, ¿vale? Entonces, Armería Escola lo que nos ofreció fue la oportunidad de participar en un proyecto para compensar automáticamente los tornos CNC, y ellos tenían la idea de concebir una minicélula inteligente compuesto por mecanizado, medición y corrección, ¿vale? Bueno, esto surgió a raíz de un proyecto que está financiado por el Departamento de Educación del Gobierno vasco y bueno, el objetivo principal, por entenderlo rápido, era introducir las tecnologías de la industria 4.0 pues en el ambiente de taller. Fue liderado por Luis Portavitate, por Xavier, no me acuerdo el apellido, perdón, Ormachea, está apuntado, por Xavier Ormachea, y bueno, pues ellos nos van a contar un poquitín y de forma práctica vamos a poder ver qué es lo que hacemos, ¿no? Teníamos las herramientas. Nosotros en Sariki no somos mecanizadores, nosotros somos verificadores, somos metrólogos, ¿vale? Entonces necesitábamos que alguien nos ayudase en ese paso inicial. Y bueno, pues en ese sentido, pues conseguimos, mediante la colaboración con Armería Escola, poner esto en marcha y poder poner en marcha pues un taller como es el de hoy, donde vais a poder ver cuáles son las posibilidades de llegar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una presentación. Esto ha sido la introducción, pero bueno, lo que vamos a hacer es, como os decía antes, la intención es mostraros en qué consiste la tecnología de Vichy. Como mire, algunos lo conocéis, no va a ser mucho tiempo, pero creo que es importante para entender lo que después viene con el concepto de la compensación, ¿vale? Eso como primera parte. Eso va a ser mi compañera Mónica Gaztañaga, que va a ser quien lo haga y hablará no solamente de Vichy, sino también del concepto ToolWare, pues qué parámetros se tienen en cuenta. Yo a partir de aquí ya poquito más, ¿vale? Y luego, pues bueno, Luis y Xavier nos presentarán un poquitín el proyecto y veremos pues algo que es importante, ver de qué manera yo estaba un poquitín, Sariki, estábamos un poquitín obsesionados con conseguir algo que fuera muy evidente. O sea, algo está mal y ahora está bien, ¿vale? Y creo que lo han conseguido con el trabajo que han hecho. Yo creo
yo creo que lo vamos a entender perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo sin más, pues le paso el turno a Mónica. Opa, egunon. Bueno, como comentaba Josu, os voy a explicar un poco para los que no sepáis en qué consiste la tecnología Vici y veremos también pues, una pequeña medición para que os hagáis una idea de los resultados que conseguimos y luego cómo utilizamos esos datos con esa aplicación de Toolware Compensation para pasarlos a lo que sería el torno. Me gustaría empezar comentándoos que esta comunicación solo es posible con las máquinas de la serie Tecno. Para los que sepáis, al final dentro de Vici existen diferentes familias de máquinas. Actualmente tenemos la familia de Prima y la familia Tecno. La familia Prima sería esta que sustituye a las antiguas máquinas de la serie M. M1, M2, M3, a algunos os puede sonar. De forma que tendría que ser una máquina Tecno la que tendríamos que utilizar para realizar esta comunicación. En realidad, ambas máquinas consiguen medir en muy poquitos segundos y son muy precisas las dos, pero la máquina Tecno, digamos que tendría un plus, es un poquito más preciso que las primas y además estas máquinas además nos podrían llegar a permitir, por ejemplo, automatizar una carga-descarga de pieza. Estas máquinas también, en algún caso dado, también nos permitirían insertar alguna probeta externa aparte de la parte de visión, como podría ser una probeta de contacto para medir elementos interiores o bueno, ciertas características de piezas y pues eso dejarlo un poquito claro. Entonces, en realidad esta tecnología ¿en qué consiste? Es muy sencillo. Lo que tenemos por una parte sería una fuente de luz, la pieza iría en medio y lo que tenemos al otro lado sería un sensor, ¿vale? Es una cámara, una lente telecéntrica y lo que conseguimos es visualizar esa sombra o esa imagen de la pieza. En imagen, en pantalla podéis ver un poco lo que sería el software que utiliza Vici Vision. ¿Qué es lo que podemos ver? Lo que estamos viendo sería la sombra de esa máquina y bueno, aquí listado tendríamos pues los resultados. Estos equipos funcionan de dos formas. Funcionan como, primero, tendríamos una parte estática, es decir, todas esas mediciones que podemos conseguir en una simple imagen, la cámara sube, la cámara baja y obtenemos una imagen, donde podríamos medir pues, longitudes, diámetros 2D, tendríamos chaflanes, tendríamos roscas, tendríamos paralelismos, perpendicularidades, pero todo digamos que sería en estático. Y luego, por otra parte, tendríamos las mediciones dinámicas. Aquí ya no solo la cámara sería la que se mueve de arriba hacia abajo, sino que además la propia pieza gira. Aquí ya es cuando vamos a esas mediciones que serían pues ya diámetros 3D, ¿vale? Ya evaluando toda la vuelta de pieza, donde tendríamos también la opción de evaluar pues, oscilaciones, saltos, pues, redondeces o cilindricidades, pues todo aquello que nos puede interesar un poquito más. El tiempo de ciclo, como bien ha dicho Josu, suele ser muy cortito. Un programa estándar normal pues puede ir desde unos 10 segundos hacia adelante y ya en el momento que empezamos a insertar esas rotaciones pues es cuando el ciclo sube. De todas formas, ya os digo que suelen ser ciclos muy cortitos en los que estamos hablando siempre en segundos, ¿vale? Pues a lo mejor nos podemos ir en una pieza que tiene muchísimas rotaciones, pues a lo mejor a los 80, 90 segundos, pero siempre estamos hablando en ciclos cortitos. Al final también se puede evaluar un poco. Si os parece, para que veáis un poco de lo que estoy hablando, voy a ejecutar un programita y lo voy a hacer con esta pieza. Esta pieza de aquí es una pieza demo, pero está muy bien para que veáis un poco los elementos que podríamos llegar a medir con esta pieza. Todo lo que vamos a medir es exterior, es decir, por ejemplo, en este caso sí que tengo un agujero, ¿vale? Pero el agujero es pasante, ya que siempre necesitamos pues, tener ese cambio de claro a oscuro, esa luz pasante para poder medir la referencia. Si tuviese un agujero ciego, pues difícilmente lo voy a poder medir, a no ser que sea, como os comentaba, pues a lo mejor con una probeta externa. La pieza directamente la voy a colocar, ¿vale? No me tengo por qué fijar si la coloco mirando hacia arriba, hacia el lado, si el agujerito no está de frente o está hacia lateral. ¿Por qué? Porque al final digamos que el software de Vici está preparado y de alguna forma puede analizar
¿vale? Esa geometría característica, de alguna forma, para posicionar la pieza en la posición que nos interesa, hacer la medición, a posterior poder girar la pieza a tantos grados o dependiendo de otra característica, y de esa forma vamos evaluando vuelta a vuelta toda la pieza, ¿vale? Y como ella sola se posiciona, pues de alguna forma el operario simplemente sería colocar, ejecutar programa y ya está. Si os habéis fijado, la pieza no la he posicionado, o sea, quiero decir, no la he alineado directamente. Bueno, en este caso va con contrapuntos, aunque podríamos tener una mordaza, podríamos tener otro tipo de anclajes, pero digamos que ese alineamiento, al final, aquí lo que nos interesa sería ese eje, ¿vale? Porque si la pieza, digamos, que la colocamos exageradamente de esta forma, a la hora de medir esas longitudes, podría ser que estuviésemos cometiendo error, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Al final el propio software trae una serie de herramientas que nos permite hacer esa compensación, ¿vale? De forma que la pieza vaya inclinada, ella misma nos estaría haciendo esa corrección. En las versiones, digamos, en las últimas versiones de software, además, esa corrección es además también para, digamos, los análisis dinámicos. Antiguamente esa corrección solo la podíamos hacer en estático, pero ahora ya también la podemos hacer en dinámico, ¿vale? De forma que si colocamos una pieza, por ejemplo, en un imán que queda un poquito desplazada, o si por lo que sea vemos que la pieza, ¿vale?, tiene mucho alabeo, pues lo podríamos corregir. Pero bueno, vamos a poner en marcha y así veis un poco de lo que estoy hablando. ¿Vale? En este caso, lo que... ¿Vale? La cámara ha subido, la pieza ha girado en un momento para poder posicionar la pieza en una posición concreta y directamente la medición ya estaría realizada. ¿Vale? Hemos tardado, podéis ver aquí, más o menos pues alrededor de 19 segundos de ciclo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En este caso es un programa de ciclo muy corto, digamos que era un ciclo de estático, en el que hemos podido medir pues tanto diámetros como longitudes, tendríamos la parte de chaflanes, radios, tenemos ángulos, tendríamos la rosca también, ¿vale? Y sería una medición muy corta. En el momento que insertamos ya rotaciones extra, ya sería cuando ese ciclo se nos va hacia arriba. Entonces, antes Josu lo que ha comentado era que esta máquina también tiene esa corrección automática por los patrones. ¿Vale? Los patrones de los que hablaba son estos anillos que tenemos en esta parte inferior. Es decir, cada vez que nosotros ejecutamos el programa, digamos que Vichy, además de medir lo que es la propia pieza, estaría midiendo los anillos que están aquí abajo. Y de esa forma conseguimos compensar en todo momento esa temperatura. ¿De acuerdo? Vale, entonces, por terminar, todos los resultados que estamos viendo aquí se están almacenando, ¿vale? ¿Dónde se están almacenando? Nosotros, sin hacer nada, esos datos se están almacenando en un CSV que está por la parte de atrás, y es ese fichero CSV el que luego utilizamos con el Toolware Compensation para pasar esas desviaciones a máquina y poder corregir y hacer esas correcciones que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Entonces, el fichero, el CSV, está por detrás, ¿vale? Pero ese fichero es el que luego utilizamos en este software, que sería el Toolware Compensation, que es esta aplicación de la que estamos hablando hoy, en la que, voy a poner aquí, así que mejor. Si os dais cuenta, aquí sería el CSV, sería este fichero que abrimos, ¿de acuerdo?
Entonces, en el ejemplo que os he enseñado ahora, he utilizado esa pieza demo que tenemos un poquito de geometría, pero en el ejemplo de hoy vamos a utilizar algo un poquito más sencillo, ¿vale? Porque al final lo que queremos ver es un ejemplo muy simple y muy claro y ver cómo conseguimos corregir ese mecanizado y esa medición de pieza, ¿vale? Que será pues, con piecitas de este estilo. Como ha comentado Josu, entre la máquina de producción y la máquina de medición, pues tenemos un poco, la comunicación sería, sí, por un cable de red, es un cable de red, básicamente, sí. Y luego lo que va, por añadir algo, lo que han comentado, cuando va lo que sería a la máquina, es lo que sería un control FANUC 32i, sí. Entonces va a la tabla de desgastes, y entonces ahí hace en absolutos suma, resta, dependiendo de lo que vaya encontrando. Tú puedes parametrizar que sea a la pieza primera, eso es, o a la tercera, o a la cuarta, o lo que tú quieras, porque al final es un programa bastante completo en la cual tú puedes parametrizar muchas opciones. Sí, entonces, bueno, pues... pero bueno, ese es un poquito como hacer hincapié en lo que han comentado, ¿no? Un poquito como una cuña, ¿no? Y luego en sí, como introducción un poquito de cómo han sido las ideas generales. Bueno, como idea general, sí, el tema salió de pues una llamada desde Sariki y tal, para colaborar en un proyecto o que querían hacer pruebas a máquina en el torno y tal, y bueno, pues no hay ningún problema. Se pidieron unas horas, como somos profesores de la educación pública, se pidieron unas horas a técnica y bueno, y nos dieron esas horas para hacer pruebas. Y bueno, y la cosa pues fue progresando, ¿no? Y hasta que nos dieron las horas y bueno, la cosa ha ido bien, la verdad, hecha. Y yo pensaba que sería un proyecto un poquito, pues bueno, pues un poquito a mesa puesta, pensaba yo, pero luego me he dado cuenta que, coño, que había problemas de comunicación, que había problemas de que ir llamando a Italia, que no sé qué, que coño, entonces pues que no era mesa puesta, que había que hacer cosas y que ellos también estaban probando y bueno, y al final cada pequeño logro, pues bueno, pues te daba un gozo, ¿no? Lo típico, ¿no? Joder, pues esto no hace, luego hace. Vale, lógicamente desde Vichy, asesorando. Oye, que esto no hace, y luego hace. Y bueno, junto con Sariki, luego de la mano fuimos a Armenia Escuela y Sariki, y bueno, pues es para mí, pues una gozada, ¿no? Ver cómo vas poco a poco avanzando y cómo al final se consigue. Y sí, y por ejemplo, las últimas veces, por ejemplo, pues que había problemas pero no de la comunicación, sino que había problemas de lo que sería de que la Z no hacía y tal. Pero era tema de la máquina, no era tema de la comunicación, nada. Tema, claro, de la máquina, de que depende cómo tengas puesta la geometría, el radio, o depende, claro, pues al final pues puede pasar de que la máquina no haga, pues ya tema de máquina. Entonces al final pues ya se supone que tienes un experto en máquina, la cual lo soluciona. En este caso era la herramienta 1 que no lo hacía, la herramienta 2 sí, y decimos, ¿qué pasa aquí? Que es una cosa súper rara, eso no es posible, pero ya no es tema de Vichy, no es tema, sino es del FANUC ya, ¿no? Y FANUC 32 sí, y tenemos otra máquina abajo que es un torno pues nuevecito, solo que está abajo y no nos, pues al final no era la ubicación correcta, pero al final es la misma historia. Luego 32 sí, pero ojo, a tabla de desgastes, que yo sepa, yo soy un metrólogo pasado a mecanizador, ¿no? Pero bueno, hay otros controles anteriores de 18i, 16i, 21i, sí. Pero bueno, a la tabla de desgastes es igual, a mí me suena que era igual la tabla de desgastes cuando usaba un control FANUC hace años. Entonces, eso cualquier control al final los ganáis en tener, bueno, los ganáis en máquinas que ya se ha jugado en Siemens, te dejan unos parámetros, que son los parámetros. Ya, pues eso, que tienes la tabla de desgastes, el castañazo que le ves a la máquina, el programa del operario y lo que hay. Entonces, la comunicación con FANUC y Vichy lo que te dicen es, puedes entrar en estos parámetros. Ya, que son todos los parámetros y tampoco hay que pensar dónde se desgasta y con qué parámetros tienes que funcionar. Nosotros hemos trabajado, aquí dice Luis, hemos trabajado con esta máquina, pero podríamos haber hecho con FANUC, que es lo que tiene Vichy preparado, pero a ver si pues, hay otros industrias, sobre todo en Euskadi, pues hay diferentes controles y a ver si se puede darle una vuelta a esto. Y luego a nivel de piecerío, cuando empezamos la primera parte, pues sería diseñar una pieza tipo, ¿no? Claro, al principio pensábamos piezas complicadas, pero al final nos basamos, mira, vamos a hacer unas piezas sencillitas para ver si lo hace bien. Y luego ya se puede complicar todo lo que quieras. Y al final, pues nada, pues cosas, nada, cilindrar, refrentar, básicamente, escalones, diámetros, y a ver, primero conseguir que lo haga bien, vale, ok, ya lo hace bien, y luego ya si la máquina, lógicamente, si geométricamente está correctamente,
le has pasado el interferómetro láser, le has pasado el Volvar, todo está con normativas X, pues se supone, por supuesto, que radios, biseles y todo eso tendría que hacerlo, consecuentemente, sí, eso es de cajón, pero claro, para eso la máquina tiene que estar acorde a sus geometrías y a sus precisiones, también tiene sus normativas, sí. Pero bueno, y luego ideas, pues se han hecho las pruebas en FANUC 32i, sí, y funciona, por supuesto. La cuestión sería, pues, para poder hacer más pruebas con otros controles, como Fagor, por ejemplo, sí que se ha pedido una prolongación al proyecto, entonces, como aquí está una técnica, pues hago la cuña, ¿sí? Que al final, pues, han pedido, pero bueno, hago la cuña ya. Pues, claro, con FANUC se ha testeado, va bien, pero bueno, con Fagor se supone que sí, pero habrá que testearlo, sí. Y así, porque lo que yo pensaba que con FANUC ya estaría rodado, y bueno, sí, pero no, entonces hubo que hacer ahí ajustes, ¿no? Y bueno, ese sería un poquito el contexto. Hombre, lo que yo sí le he dado importancia siempre, tal como ha comentado yo, sobre el tema de la industria 4.0 y comunicación de las máquinas, eso es, yo, para mí personalmente el apartado de comunicación de máquinas es muy importante, sí. No sé, pues como he comentado, el metrólogo pasa a mecanizador, malamente, pues al final las máquinas de medir, máquinas de producción, cómo se comunican, claro, todos sabemos, ¿no? Carga-descarga, por ejemplo, se puede comunicar carga-descarga con robots, se pueden comunicar, en este caso, pasando de datos de lo que sería de compensación, se puede comunicar de otro proyecto que hicimos, de coger e importar sistemas de referencia a pieza, sí, a lo que sería a la máquina de producción, que no es tan sencillo, una forma de una leva, lo que sea. Entonces hay infinidad de comunicaciones tipo, ¿no? Este sistema solamente tú le metes un robot de carga y descarga y bueno, y ya tienes una pequeña minicélula inteligente, porque se supone que tú lo cierras y ya sería sí, compensa automáticamente y se puede meter en un bucle, ¿no? De lo que sea compensación y corrección. Ese es un poquito la guinda del proyecto, sería un poquito. Nada más, por mi parte. Vale, y ya acabado esto, vamos a hacer una pieza, lo que hemos dicho, la pieza es una pieza simple para que veáis un poquito. Una pieza simple, se muestra aquí ahora mismo que los hemos puesto para que veáis un poquito correctores a cero. Vamos a hacer una pieza, pues lo que tarde en poner la máquina, mecanizamos, hace una medición. En esa medición la máquina pues dará los valores que sea de desgaste, hay comunicación desde el programa envía, cambiarán los valores de los correctores, haremos una segunda pieza y esa segunda pieza mete en parámetros, ¿vale? Lo que ha comentado Mónica o lo que se está comentando, al final el que tú, los que andáis en industria, el que tú testes y hagas una única pieza o hagas sobre 5 piezas, eso es programable. Nosotros vamos a hacer sobre una pieza simple, ¿vale? En este caso, el Toolware Compensation sería este programa que estamos viendo aquí. La configuración, digamos que es bastante sencilla, simplemente tendríamos que indicarle la ruta donde estamos guardando esos datos que están saliendo de Vichy. En este caso, pues bueno, pues esa ruta de ahí. ¿Y qué más? Tendríamos que seleccionar de todas las mediciones, todas las cotas, aquellas que queremos realmente que el programa utilice para compensar. Si os dais cuenta, lo que he hecho ha sido activar un diámetro 3D y una distancia, una dimensión. Y luego lo que tendríamos que hacer es definir un poco para compensar ese diámetro, para compensar esa longitud, relacionar una herramienta, ¿vale? En este caso, para los diámetros lo que le he indicado sería que vamos a utilizar la herramienta 2, ¿vale? Y tendríamos que compensar el eje X. Y en las longitudes vamos a utilizar la misma herramienta que va a ser también la 2, la de acabado, pero en este caso lo que tendría que compensar sería el eje Z. De esta forma podemos crear tantas herramientas como sea necesario y simplemente tendríamos que relacionar pues, cada una de ellas. En este caso, pues este diámetro que os he comentado, estaría utilizando esa herramienta de diámetro que va a compensar en este caso en X, y aquí es donde le indico también cuál es el nominal
cuál es la tolerancia y los límites, de forma que el programa va a intentar meter ese valor que vamos a conseguir en Vichy dentro de esos valores o de ese margen. Lo mismo para el diámetro como para la distancia. Vale, entonces, aquí lo veremos muy bien, aquí gráficamente, en el momento que midamos esta pieza que acabamos de crear, veremos dónde se encuentran estos valores, ¿vale? Y el programa lo que intentará es pasar esos valores de donde estén a esa zona en verde, que es la tolerancia que realmente necesitamos. ¿Vale? ¿Listo? Vale. Pues ponemos la pieza, ejecutamos el programa, ¿vale? Y en este caso también le doy a play, ¿vale? Ahora ya digamos que tenemos esa comunicación y ya está esperando que le lleguen datos. Cuando haga la medición, automáticamente si hay desgaste, eso es. En segunda herramienta, en la corrección de herramienta final o en la que fuese, si se desgaste también lo que interese y veremos el cambio. Eso es. No sé si se ve desde ahí atrás. Ahora mismo están en cero los dos, este y este, y veremos cuando haga la corrección. Segunda herramienta, hemos utilizado dos herramientas, pero en función del proceso que sea, pues habría un sinfín de herramientas. Vale, aquí estamos evaluando el diámetro superior, el diámetro medio. Vale. Aquí tendríamos las mediciones. En este caso tenemos, eso es, ahora hago zoom, ¿de acuerdo? Tenemos los resultados y en realidad aquí lo podemos ver muy bien. ¿Qué hemos conseguido? En el diámetro dinámico, ¿vale? El resultado que hemos conseguido sería este de 9,83, ¿vale? Según las tolerancias que hemos definido, el programa debería compensar 0,1646 para meterlo dentro de tolerancia. Y en distancia, yo creo que se ve, 0,1646. Sí, hemos conseguido, eso es, 14,56 y nos tendría que compensar 0,43. Estos valores que vemos aquí son los que el control, un poquito más arriba, eso es, ¿vale? 0,1646 y el 0, y 0,4310, ¿vale? Entonces al final medimos, se queda con esos valores, esas desviaciones, y según la tolerancia que hemos indicado, él lo que hace es pasar esa compensación a máquina. Ahora digamos otra, estás en proces, mecánica es otra pieza y en teoría esa corrección mandaría a máquina y meter dentro de los valores nominales que tú estés en el rango que tú tengas que quieras trabajar. Eso es. Entonces vamos a mecanizar una segunda pieza. Eso es. Y la siguiente. ¿Vale? Los dos diámetros, dos distancias, pero para hacer este ejercicio hemos seleccionado simplemente un diámetro y una distancia, ¿de acuerdo? Que sería este de aquí arriba y esta de aquí, la de 15, ¿vale? Una cosa que no he comentado antes, ¿vale?, que me acaba de venir a la cabeza, es que la programación en Vichy la podemos hacer tanto online como offline, ¿de acuerdo? Si tenemos un DXF, ¿vale?, un 2D de esa pieza en escala 1:1, podríamos programar también en offline. Creamos el programa, luego lo traemos a máquina y ya lo tendríamos. Le pasamos un poco de aire, porque aquí al final se ve todo, ¿vale? Virutillas, polvo, cualquier cosa. ¿Vale? ¿Listo? Ejecutamos ahora el programa. Vale. Y lo que estamos viendo es que ahora ya todos los valores estarían dentro de tolerancia.
Lo vamos a ver aquí, mucho más claro. Estábamos aquí, ¿vale? Ha compensado con la intención de meterlo aquí, vemos que en realidad, pues sí, lo ha dejado, lo ha clavado, y aquí exactamente lo mismo. Partíamos de aquí y ya estaríamos centraditos, ¿vale? Y así es como funciona pues, esta herramienta. Entonces, medir, pasar los datos, compensar y ya estaríamos dentro de tolerancia. ¿Vale? Y este sería pues eso, un ejemplo. Sí, una pieza sencilla, pero yo creo que es una pieza realmente que bueno, se ve muy bien un poco lo que se quiere conseguir con esta aplicación. Para que veáis un poco dónde estamos ahora.